Seguimos en Alfil TV, le damos la bienvenida a Dante Rossi, legislador radical. Gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. Bueno, en primera instancia nos vamos hacia la legislatura. Me da la sensación que sos el único, el rebelde del radicalismo que se anima a criticar a Javier Milei. Capaz que rebeldes sean los que no se animen a criticarlo, ¿no? Porque la verdad que el gobierno en 3 meses ha demostrado que no tiene absolutamente nada que ver con los principios y los valores del radicalismo. La verdad que está llevando adelante un ajuste salvaje que deja a más del 60% de los argentinos fuera de condiciones mínimas de bienestar, y el radicalismo no puede estar ahí. No sé por qué no hay una reacción en serio. Yo creo que es el debate que se viene en el partido. Y si está en ese lugar, ¿en qué lugar debería estar? Tiene que estar señalando claramente que no tenemos nada que ver con esto y que hay que construir una alternativa distinta en la Argentina. Hay que hablar con los que creen que este plan económico va a ser lo mismo que ya vivimos con Carlos Menem, capaz que con indicadores macroeconómicos relativamente buenos, con una baja de la inflación, pero a costa del consumo y a costa de la caída de la actividad comercial. Hoy se lo reivindica en el gobierno Menem. Lo reivindica y fue uno de los peores presidentes de la vuelta de la democracia, no solamente por casos de corrupción, sino también por lo que dejó el gobierno. Se fue muy mal, se fue hundiendo prácticamente a la industria nacional y con indicadores socioeconómicos muy malos. ¿Qué opinas sobre Martín Lustó, también crítico hacia Javier Milei? Bueno, incluso pienso en la votación allí en el Senado con respecto al DNU caído. Yo creo que es el que hoy representa mejor las ideas del radicalismo. Tiene una posición muy clara, fue muy claro en la votación y con un coraje enorme plantear lo que planteó en el Senado de la Nación, no votar el DNU, no votar estas cuestiones que no tienen nada que ver con el respeto a la calidad institucional. La verdad que el presidente lo que hace es atacar permanentemente a los que piensan distinto, no solamente criticándolo, denostándolo, insultándolo, sino también mandando un ejército de troll al que piensa distinto. Y la democracia implica diálogo, búsqueda de acuerdos, de consenso. Si no, nosotros vamos a estar en una situación muy complicada, porque cuando hay violencia desde la primera magistratura, obviamente se traslada al resto de la sociedad. Dante, ¿por qué la UCR no apoyó a Lustó ante esta crítica? La verdad que primero no lo entiendo, segundo creo que hay un apego enorme de muchos dirigentes a mirar encuestas todos los días. El presidente todavía no ha caído en la consideración, seguramente fue tan malo el gobierno del kirchnerismo que la gente aguanta, pero creo que estamos en un límite. Viene un aumento del 300% en la boleta del gas justo antes de que empiece el invierno. Ha habido despidos en la órbita nacional y hay un sector social que prácticamente lo festeja. Bueno, yo creo que no vamos por el buen camino, que hay mucha gente que hoy no tiene ni siquiera para comer, que está en una situación desesperante y que si no se le pone un límite a esto, seguramente en un par de meses vamos a llegar a una situación absolutamente insostenible. Juntos por el Cambio, Córdoba tampoco critica a Milei. No, yo creo que es el debate que se viene a Córdoba, es incipiente el debate que se está dando a nivel nacional, eso se va a trasladar tarde o temprano a Córdoba y allí nosotros vamos a resolver cómo vamos a movernos para adelante. Yo digo claramente, yo no voy a estar jamás en una expresión política que acompañe lo que está haciendo el presidente Milei. Si a alguien de Juntos por el Cambio se le ocurriera que el año que viene, que hay elecciones nacionales, nosotros tenemos que confluir en una coalición electoral, por ejemplo en Córdoba, allí no voy a estar. La política con su debate, con sus adhesiones, con su rechazo, y mientras tanto llegan telegramas de despido, mientras tanto pequeños comerciantes resuelven muchos de ellos cerrar, porque es imposible esta carga tarifaria. Ese mientras tanto hasta que se espere esta famosa B, en teoría, de rebote de la economía. ¿Quién modera, quién le pone un freno? Y es que no va a haber tampoco B, porque van a haber quedado jubilados fuera de condiciones mínimas de bienestar, van a haber generado despidos y pérdida de puestos de trabajo en la parte privada también, y eso no se recupera el poder adquisitivo, no se recuperan las industrias que cierran, no se recuperan los comercios que cierran. Bueno, hay mucha gente que no puede vivir más. Yo me imagino cuando venga el 300% de aumento de la boleta del gas, ¿qué va a hacer la gente? ¿No se va a calefaccionar en invierno? Bueno, la verdad que estamos viviendo una situación muy difícil, a costa de un presidente que lo único que le importa es cerrar una planilla Excel donde el número diga que han bajado el déficit fiscal y el gasto del Estado, pero si el gasto se baja a costa del sufrimiento de la gente, bueno, yo no creo que sea el camino.
Pienso en la energía eléctrica, pienso en el gas y pienso en el ERCEP, este ente que debe regular. Sí, da la sensación que todos los pedidos de aumento pasan. Yo pienso dos cosas, ¿no? La primera, el ERCEP, lo que pasa en el ERCEP, nosotros hemos presentado junto con Sebastián Peralta un proyecto para que se intervenga el organismo y para que en 60 días se le explicite a la gente si esos aumentos han sido aprobados conforme a un estudio técnico como manda la ley, porque la empresa pide el 50% y le aumentan el 49,8% en 48 horas y encima eliminaron las audiencias públicas que por ley es obligatorio que la lleven adelante. Y encima el presidente de la ERCEP tiene hace por lo menos 2 años el mandato vencido y sigue firmando las resoluciones. Esa primera cuestión. Y la segunda cuestión es que también el gobernador de Córdoba no se hace cargo de cubrir lo que no manda la nación. Entonces cuando no manda los fondos del transporte interurbano, todo el costo va para el que necesita tomar el transporte. Ahora, bueno, han recapacitado con el tema de los docentes y van a cubrir este mes lo del FONID. Pero en la caja de jubilaciones no viene la plata y no se le ocurre otra cosa que aumentar lo que pague el activo. Bueno, el gobierno tiene que poner algún manto de solidaridad con los que más sufren hoy la crisis. Y nosotros le hemos dicho cómo, por ejemplo, una de las iniciativas que presentamos es congelar los gastos de las agencias, de las 10 agencias que tiene Córdoba, a los presupuestos del año pasado. Entonces con eso nos ahorraríamos 150.000 millones de pesos que nos alcanzaría para cubrir una crisis hasta mitad de año, hasta que Córdoba les reclame a la nación lo que corresponde. Dante, lo llevo hacia el Congreso, ley ómnibus, ¿qué cree que va a ocurrir en diciembre y cómo será el accionar del radicalismo? Tal vez dejando afuera aquel sector que encabeza Facundo Manes. Yo creo, coincido con lo que hizo Manes la otra vez, coincido con que el radicalismo lo tiene que rechazar, pero más allá de rechazarlo, no, yo creo que la obligación del radicalismo, independientemente de lo que se vote en la Cámara de Diputados, es de decir claramente que no tenemos nada que ver con este gobierno. O sea, ser una oposición, ¿no? Esta oposición dialoguista. Pero yo escucho radicales que dicen que está bien la forma del ajuste, porque el ajuste había que hacerlo de esta forma y prácticamente de manera rápida y no como nos pasó. Claro, pero el tema es en otros sectores. Pero bueno, el ajuste, no en la clase media, en empleados pero públicos. El ajuste, ¿quién lo está haciendo? ¿La licuadora para quién era? Era para los jubilados, sí, asalariados, jubilados, y los asalariados y los que menos también cobran. La crisis no le está pagando lo que Milei dice que es la casta. Los que tienen recursos hasta la están pasando mejor que en otras épocas. Dante, con respecto a la ley ómnibus, Yarlora dijo que va a acompañar esta ley ómnibus, que es distinta, así lo planteó, a la anterior. Yo creo que es un error y que nosotros que tenemos una mirada, yo creo que lo que se está haciendo en la Argentina es salvaje, es un ajuste absolutamente salvaje. Y muchas de las cosas que plantea la ley ómnibus es profundizar un modelo que si se consolida en la Argentina le va a ir muy mal al 60% de los argentinos. Y la mirada con respecto a las empresas y también a privatizar. También, bueno, se logró, gracias a Dios, se logró que no se privaticen las empresas que están en Córdoba, las empresas nacionales, pero también hay una mirada, se cerró Telam, se afecta la televisión pública, se avanza sobre empresas que con una visión, Milei tiene una visión de un Estado ultra mínimo, absolutamente ultra mínimo. Habla de la Escuela de Viena, habla de Von Mises, de la Escuela de Viena también, habla de Nozick, que hablan de un Estado prácticamente inexistente y por eso van a cerrar todas las empresas públicas, por eso dice que la educación pública está ideologizada y le ha hecho un daño enorme a la Argentina. Yo creo al revés, yo creo que nosotros tenemos que mantener, si algo no funciona bien, hay que tratar no de cerrarlo, sino de hacerlo funcionar bien si es necesario para la Argentina. Si el INADI funcionaba mal, porque había superpoblación de militantes, pues había que hacer un ajuste en esa área, pero el organismo seguir funcionando porque todavía hay cuestiones a resolver de ese tipo en la Argentina. Claro, hay temas y áreas que tienen que ver con esta batalla simbólica, cultural, ideológica. Por último, la respuesta de la provincia ante esta epidemia, ante este brote de dengue, ¿cómo la considera usted este cambio de criterio con respecto a la atención, de acuerdo a la gravedad? La considero muy mala, creo que no tomaron las previsiones del caso con una enfermedad gravísima como esta del dengue, no hay la atención suficiente frente a este flagelo que tenemos y creo que, como digo, los tomó muy mal. Hay provincias como Salta que ya están vacunadas
vacunando, que han tomado las previsiones del caso, y yo insto al gobierno provincial que tome urgentemente las medidas del caso, porque hay que vacunar para que el año que viene no volvamos a pasar lo mismo que está pasando en este momento. Pica Steinle dijo que, bueno, que agarraron la gestión ahora. Son 24 años de gestión, o sea, esto es la continuidad de una gestión de 24 años del mismo signo político. Dante Rossi, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Súper amable. Gracias. Estamos en Alfil TV, acabamos de escuchar al legislador radical Dante Rossi. Con este invitado nos vamos al corte y se viene la columna cultural. Ya venimos.